iglesia, oh Cristo, edifica tu iglesia, Señor. Muy bien, esta es la última sesión del día, después tenemos la cena y lo que quiero que hagamos ahora es realmente pasarles el micrófono a ustedes. Específicamente queremos saber de dudas que ustedes tengan de membresía, de disciplina. Si ustedes tienen, estoy seguro que hay casos en su iglesia que han tal vez salido a flote en su mente. De hecho lo sé porque ya me los han preguntado a mí en estos 2 días. Así que si tienen casos que quisieran compartir y pudiéramos analizar juntos tal vez, podemos hacerlo en este tiempo. ¿Alguien? Ok, voy a exponer mi caso personal, ¿vale? Yo, sin congregar realmente, llevo casi 3 años. 2 años y un poco más, a causa del trabajo. En un principio pensé dejar el trabajo y mi propio pastor me dijo, no lo hagas, es un tiempo que el Señor te ha puesto y bueno, ya surgirá otra cosa, pero por ahora sacrifícate por ello. La cosa es, yo tengo contrato fijo, pues tengo proyectos, necesito de dinero y ahora ya la bola de nieve ya me cogió. Yo voy 2 veces al mes a la iglesia, a la Santa Cena. Cuando cuadra, según lo que he leído, yo si fuera el pastor me excomungaría a mí mismo. Porque, pues sí, ¿no? Mi mayor prioridad define mis otras prioridades, ¿no? Y juzgando mi caso, mi prioridad ahora mismo es el trabajo, el dinero, lo que denota falta de fe, Pues yo quisiera saber, en mi caso, ¿qué harían ustedes como pastores en un caso así? No pongan anestesia. Dale, vale. No hace falta. Bien, evidentemente en tu caso lo que sería desarrollar un proceso de consejería con el fin de ordenar tus prioridades. Evidentemente tú has trazado unos planes de futuro y esos planes te han marcado los pasos que estás dando. Y te has fijado tus plazos, tus tiempos, tus objetivos. Y esos plazos, esos tiempos, esos objetivos han hecho que esta ordenanza, que es la de congregarnos, quede desplazada. Y evidentemente estás asumiendo un riesgo muy alto en tu vida, en tu relación espiritual y estás desobedeciendo la palabra. Entonces, una consejería, una exhortación con el ánimo que comiences a poner en orden. No significa que mañana tengas que renunciar, es sencillamente ir dando pasos para ordenar esas prioridades en tu vida, teniendo siempre en mente que el Señor es finalmente el que tiene la última palabra en los planes que tú tienes. O sea, tú puedes desgastarte trabajando 20 horas al día, pero el Señor, si no edifica la casa, en vano trabaja el que trabaja, ¿no? Por lo tanto, ha implicado allí un asunto de confianza y de fe en el Señor, ¿no? Bueno, como mencionaba hace tiempo en la comida, y antes, ¿verdad? Estoy en una iglesia, no soy pastor, pero soy parte del liderazgo. Y desde hace años he tratado de influir, pero a pesar de que se han dado conferencias de Nine Marks, le he regalado libros al pastor, él no predica expositivamente, estoy ahí con él, yo he predicado expositivamente y le trato de enseñar y tantas cosas, queriendo influir en él porque él tiene las riendas de la iglesia. En ese sentido, Dios le ha dado la autoridad y
y todo tiene que venir de Él si queremos cambiar las cosas. Pero aunque todo está de acuerdo, no veo cambios significativos, o al menos que Él tome, no solamente que diga sí, estoy de acuerdo, sino sí, y lo estoy haciendo, o estoy empezando a hacerlo, y no veo eso. ¿Qué sería? Yo he hablado con Giancarlo de esto, ¿verdad? Y me ha dado su consejo, pero ahora, aprovechando que hay más hombres sabios aquí, ¿qué consejo me darían de seguir esperando? ¿O qué serían los pasos a seguir ahora, en mi caso, si no se ven esos cambios? Porque estoy hablando de cosas, no de herejías, no que están predicando falsas doctrinas en cuestión de la Trinidad o cosas esenciales, sino con la disciplina que no se está aplicando, con la membresía que no se está aplicando. Muchos de los miembros quizás no conocen el Evangelio. Hay un cuidado pastoral, el pastor se derrama por su congregación, si tú le llamas, en la madrugada ahí está, lo quieren mucho, pero creo que el cuidado pastoral implica la disciplina también. Si no, no se está haciendo del todo, sino que dando palmaditas, como decía el hermano, y todo está bien, pero no ayuda. Y yo no quiero juzgar de una manera frívola, o más bien quisiera ayudar, pero me encuentro en esa situación tanto difícil. ¿Qué sería el consejo de pasos a tomar en un caso así? Para alguien que está en mi situación, ¿verdad? Bueno, creo que es la situación de muchos con otro escenario, ¿no? Pero muchos habéis vivido algo así en diferentes contextos. Y creo que todos, en una situación así, tenemos el ministerio de Lutero, en el sentido de decir, las cosas tienen que cambiar para gloria del Señor, para honrar la palabra, pero llega un punto en que cruzamos una línea que ya no se trata del bien de la Iglesia, sino del bien propio o de los que yo tengo que cuidar. Que mi esposa, mis hijos, yo mismo, puedo estar empezando a pagar un precio muy alto, ¿no? Mi vida espiritual se seca, vivo los domingos con frustración. Entonces llega un punto que ya no es de edificación el congregarse y el asistir. Cuando cruzamos esa línea, empieza a perder el sentido del estar en ese contexto. Y la desesperación llega un poco cuando empezamos a ver que no van a cambiar las cosas. Aunque si estuvieran cambiando, aunque fuera poquito a poco, ¿verdad? Hay esa esperanza, pero cuando vemos que no van a cambiar las cosas, entonces se produce sequedad en nuestra propia vida y por mayordomía de mi propio corazón y de los que hay en mi hogar, que son los primeros que el Señor ha puesto en mi cuidado, no hay más remedio que buscar otro contexto. Pero claro, esto es muy subjetivo, es muy personal, ¿no? Hasta dónde alcanza tu fortaleza como creyente, tu tenacidad, tu paciencia, hasta dónde sientes que el Señor te está sosteniendo y nutriendo como para tener más paciencia, esperar más tiempo. Es algo muy, muy subjetivo. Pero sí es verdad que hay un momento en que cruzamos esa línea y que el Señor nos dé claridad para decir, hey, estamos empezando a pagar un precio muy alto. Es momento de, hasta aquí, de salir, ¿no? Y más si tienes familia. Tienes que valorar y decir, no, esta iglesia está en manos del Señor. Él es el todopoderoso y soberano, no soy yo. Él puede usar los medios que Él quiera para cambiar las cosas en esta congregación. Esta familia, el Señor me ha puesto una carga y una responsabilidad por ellos. Tengo que velar por ellos. Por su bien tengo que salir. Pero es muy subjetivo. Con todos esos elementos, a lo largo del viaje, del trayecto, es muy subjetivo. Y la paciencia de unos y de otros aguantará más, aguantará menos. En el mismo contexto, uno de nosotros aguantaría 2 domingos y otro de nosotros aguantaría 2 años o 20 y seguiría tenaz. Sí, las cosas cambiarán y el Señor, veo que hay, ¿no? Con ese optimismo que el Señor le puede dar. Pero si cruzamos esa línea en que empezamos a pagar un precio espiritual muy alto, es momento de marchar.
A mí me quedaba una duda en la exposición tuya, Jairo, en el caso cuando comentabas el tema de después de disciplinar, decías, evalúa cómo interactuar con el disciplinado, y decías, si no significa una amenaza con la iglesia, se le deja venir a la iglesia y con el propósito de conversar con del arrepentimiento, ¿no? Has dado también 5 textos, aquellos famosos como los tales, no comáis, no os reunáis y tal. Entonces, para mí a veces me resulta difícil, ¿no?, ver en qué medida, si está bajo esa disciplina, cómo puede ese hermano, si tiene causa de pecado, y cómo la congregación puede restaurarle en esa situación, ¿no? O es una iglesia muy madura, o lo más fácil es también que quede ingresado y no actúe la disciplina. No sé si me he explicado bien, ¿sí? Quizás aquí sería referencia a aquel pasaje que nos habla de que no tengamos como enemigo a aquella persona, si no significa un peligro para la iglesia. Aquí también hay un poco de subjetividad en el sentido de que qué grado de madurez tiene la membresía de la iglesia para poder abordar una relación con aquella persona consistente con el evangelio del arrepentimiento, ¿no? Pero excluir a la persona, impedirle que venga, no lo podemos hacer salvo que haya ese riesgo, ¿no?, de que aquella persona comience a disuadir a otros, a causar división, a generar malestar en la membresía de la iglesia, en cuyo caso sí sería preferible que no viniera a la iglesia, ¿no? Pero nuestra finalidad no la debemos perder de vista, que es que aquella persona venga al arrepentimiento. Y el mejor contexto que hay, era lo que explicaba un poco, es la iglesia. O sea, que se exponga la palabra de Dios, que siga escuchando el mensaje del evangelio, ¿no? Pero esto va, vuelvo y repito, de la mano con una membresía consistente, madura. Evidentemente, esa disciplina en esa situación debería ser conocida por la iglesia. ¿Sí? No puede mantenerse allí como escondida, ¿no? La iglesia tiene que saber que este hermano está en disciplina y que, por lo tanto, se le debe tratar como una persona disciplinada o en disciplina para que todos contribuyamos a la restauración de aquella persona. Añadir solo en cuanto a esto, sino que los pastores me corrijan, también hay una gradación, un grado de precaución en el trato cuando una persona ha sido excomulgada a cuando una persona todavía no ha sido excomulgada. Es miembro de la iglesia bajo disciplina y luego está bajo disciplina cuando ha sido excomulgado de la iglesia también. Pero entonces, de alguna manera, como dice 1 Corintios, ha sido entregado a Satanás. Entonces, la iglesia a partir de ese momento, de alguna manera, ya se tiene que mantener más al margen. Porque la disciplina se la va a dar Señor en su providencia usando al mundo. Otra cosa es cuando todavía es miembro y está en el contexto de la iglesia. Y aunque la iglesia es conocedora del pecado y se le ha incitado a que amoneste y exhorte, todavía es un miembro de la iglesia. Entonces quizá deberíamos diferenciar, ¿no?, el grado extremo de la excomunión de la persona que está todavía dentro del cuerpo y recibe amonestación. Sí, el caso de 1 Corintios 5 es el más claro, ¿no?, con el tal ni aún comáis, pero está hablando en un contexto de un pecado de inmoralidad sexual y un poco de levadura leva a toda la masa. Evidente, cuando hay pecados, como dice Jairo, que van a contagiar y van a ser de división y en ese caso, literalmente, no tenemos más relación con esa persona y no es bienvenida, a no ser que venga con un corazón penitente y arrepentido, ¿no? Otros casos, Mateo 18, tenerle por gentil y publicano, está diciendo, técnicamente para nosotros es un incrédulo. Entonces, cuando entre por esa puerta, le vamos a predicar el evangelio. Estamos hablando de cosas menores. Sí hay niveles de gravedad y, por tanto, niveles de separación de la iglesia hacia aquel hermano que ha sido excomulgado. Sí. Hablando de la pluralidad de ancianos, determinando que hemos escogido otros ancianos bajo los requisitos de la palabra,
viendo el testimonio que tienen personal y cómo gobiernan sus casas. Quizá a veces, por casos que he visto, el ser de golpe esposa de pastor, a algunas mujeres no les afecta, pero a otras parece que les ha generado una cierta soberbia de cara al resto de mujeres de la iglesia. Entonces empieza un trato también de disciplina con la propia mujer de uno de los ancianos. ¿Y qué pasa si esos casos de soberbia o orgullo o mal carácter llegan al punto de tener que disciplinarla de una manera más pública? Puede salpicar de una manera muy fea al propio anciano. Llegaría hasta el punto de tener que relevar un tiempo de las labores de ese hombre en la iglesia, o él podría seguir tan... Porque y sí llega al punto de que hay que excomulgarla por casos que van a más. La mujer se queda en casa, el anciano sigue aquí. Son casos igual muy extremos, pero que es posible que se lleguen a dar, igual no con un anciano, pero con un hombre de la congregación, que su mujer acabe siendo excomulgada. ¿Y cómo tratas esos casos? No vas a romper un hogar, no vas a... ¿Cómo tratarían un caso similar? Y sobre todo me interesa en el caso de si fuera un anciano, en el tema en que disciplinemos a la esposa de un anciano y qué medidas tomar de cara a que la congregación no empiece a tener un mal testimonio del cuerpo de ancianos viendo su casa, sus esposas, sus hijos. Pues yo creo que Primera de Timoteo nos da una explicación a relacionada a esa pregunta. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar también la iglesia? Y bueno, aunque tal vez no sea directamente el pecado del pastor el que su esposa sea disciplinada, yo creo que tiene que tomar responsabilidad por eso, porque es representante de su casa, es representante de su hogar, representante de su mujer. Y por lo tanto yo creo que si es un anciano, es una persona madura seguramente, y él debería ser el primero en decir, hermanos, yo no soy irreprensible ahora, ¿sí? Porque mi hogar está en problemas. Yo creo que él tiene la responsabilidad de renunciar a su pastorado, y eso sería lo más prudente en este caso. No sé si los hermanos tengan otra. De hecho, Giancarlo, tú has hablado muy bien. Él es representante de su casa, ¿no? El texto de 1 Timoteo 3 está diciendo que gobierne bien su casa. Literalmente en griego sería presidir con excelencia. Esa es la idea que transmite. Es presidir tu casa con excelencia. Eres un representante. Entonces, de alguna manera, no estás presidiendo bien, no estás transmitiendo una excelencia con referencia a tu hogar. Entonces, claro, habría que planteárselo. Perdón, no se puede esperar que todo el mundo cumpla los requisitos para pastores, diáconos, 100%. Es imposible. El pecado está ahí, ¿no? Y dificulta las cosas. Pero claro, esto es un caso ya muy grave. Muy grave. Sí, en 1 Timoteo, un poquito más adelante, cuando habla de los requisitos de los diáconos, ahí sí nos habla un poco más de las esposas, ¿no? Algunos interpretan las diaconisas, pero está clarísimo que está hablando de las esposas de los diáconos. Y por comparación con las cualificaciones, podemos entender que pide lo mismo de las esposas de los pastores. La esposa, los hijos, mientras los hijos estén en el hogar y deban una obediencia, son señales de cualificación o son evidencias de descualificación. Los mismos requisitos que dan entrada al oficio de pastor o diácono, mientras se mantienen, deben ser mantenidos. Cuando esos requisitos fallan, son motivos de descualificación. Entonces son señal de un hogar fuera de control. Lo mejor sería verlo antes de proponer a ese hermano como candidato, ¿verdad? A lo mejor es un hermano excelente en muchos sentidos, pero su esposa no. Su esposa no va a ser motivo de cualificación, sino que le va a descualificar ahora o al día de mañana, por su carácter, o por su orgullo, o porque es chismosa, o mil razones, ¿no? Entonces, directamente ese hermano no entra en
en las cualificaciones bíblicas. Por eso es sumamente importante que tengamos la entrevista que hicieron con Jairo, con su familia, para ver si todos están en sintonía con que Jairo cumpla con esas responsabilidades. Y no nada más Jairo, también todos los que aspiran a ser ancianos. Y con los hijos, ¿verdad, Juan? En el caso de Juan y Daniel, siendo hijos adultos, ¿no? La información que van a dar es exactamente la misma. Que ese varón que vemos los domingos entre nosotros sirviendo es el mismo en casa, es el mismo en el hogar. No hay dos Jairos, uno de domingo y otro entre semana, sino que es la misma persona. La esposa, los hijos, si son mayores, dan esa información. Dicen, sí, es el mismo. Hay transparencia y para nosotros está cualificado según lo que dice la palabra del Señor. Bien, era otra pregunta, pero el tema me parece que también es importante. Muchas veces el simple hecho de que alguien sea ordenado como pastor, en según qué congregaciones, la propia congregación genera un conflicto con la mujer, por aquello de que es la mujer del pastor, por lo tanto es la pastora, ¿no? Si es una iglesia madura y que realmente tiene claro cuál es la posición del varón, cuál es la posición de la esposa del pastor, que no es la pastora, ni mucho menos, pues no se le va a dar esa preeminencia que a veces se da, que genera ese, no sé si va un poco por ahí, ¿no? Ese orgullo en alguna ocasión por alguien que no esté preparado para un ministerio que no es el suyo y que a la larga ese no está preparado para ese ministerio genera ese orgullo. Con lo cual tiene que quedar muy claro, yo soy el anciano, pero mi mujer no es la anciana. Puede colaborar conmigo. Bueno, esto yo lo he dicho porque me ha parecido que venía al caso, ¿no? Que a veces es como cuando al pastor se le da una preeminencia, ¿no? en según qué contextos, que el hombre realmente, si no es muy sobrio, muy maduro, es fácil que caiga, porque parece que sea el pastor. Madre mía, si vieran lo que hay en mi corazón, como yo lo veo, no estarían con esa actitud, que no digo que no haya que tener reverencia. Bueno, era una pincelada lo que habéis dicho. Mi pregunta era relacionada con el tema más habitual en la mayoría de iglesias en el caso de excomunión, ¿no? De disciplina, que son los yugos desiguales, ¿no? Sea en jóvenes de la iglesia, sea en gente madura, que son miembros, y luego los que vienen. Y nos podemos encontrar matrimonios mixtos que vienen a la iglesia a pedir la membresía, en los que te puedes encontrar alguien que dice ser católico y otro ser evangélico, ¿no? En principio, ¿cómo tratar ese tema con los de dentro en cuanto a, me imagino, disciplina? Pero en los que vienen de fuera, pero no se hacen miembros, vienen y te dicen, no, mi mujer es católica y yo soy evangélico. Y nos casaron en una iglesia, yo qué sé, luterana, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una... Sí, porque no nos querían casar en otro sitio, ¿no? Bien contestado. El primer comentario es verdad, muy correcto. Se puede entronizar a la mujer del pastor y eso ayuda mucho a la pluralidad, que es lo que comentaba Jairo. Varios pastores, varias esposas y entender que no hay pastoras, que el ministerio de la esposa, como cualquier esposa, es cuidar de su marido y de sus hijos, con un plus, una dificultad extra, que su esposo es el pastor y hay que consolarlo mucho el domingo por la noche porque viene con problemas en la cabeza y etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema del yugo desigual, sí, evidentemente lo corregimos. Lo corregimos. Si es un miembro de la iglesia, lo exhortamos, lo exhortamos, lo exhortamos, lo exhortamos. Y Mateo 18 hasta el punto de la excomunión. Creemos que es clarísimamente en contra de la palabra unirse en yugo desigual. Si es alguien que viene de fuera, pues evidentemente es un impedimento para su incorporación y membresía entre nosotros. Evidentemente, a no ser que muestre arrepentimiento. Y hemos tenido también algún caso. Evidente testimonio desde aquí arriba de decir, yo hice mal en casarme con un incrédulo, tal, como parte de su testimonio de fe, como muchos otros pecados que uno puede explicar de su historia pasada, ¿no? Y me arrepiento de ello, pero quiero servir al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, ha de haber esa claridad en el creyente de que eso
va en contra de la palabra del Señor, y un arrepentimiento. ¿Sí? Jordi. Bueno, en el caso de que ya está casado, Sí, que haya arrepentimiento, el yugo desigual existe. exactamente. Sí. Y eso en ese sentido, ¿en qué situación le deja? Ay, perdón. En ese sentido, ¿en qué situación le deja dentro de lo que sería involucrarse en una membresía? Él reconoce que en su día hizo mal porque desobedeció al Señor, Sí. se ha casado, su mujer es católica y no se ha convertido. O sea, quiere decir que... Y hay un arrepentimiento, hay un reconocimiento, que es una situación en ese sentido difícil, porque bueno, el pecado está, el matrimonio existe, Sí. y la situación es la que es. O sea, hay un yugo desigual evidente. Perdona la comparación, pero es un poco como una pareja de jóvenes no casados que tienen relaciones y ella está embarazada. O sea, puede haber un arrepentimiento y un arrepentimiento público, pero el bebé está en camino. Del mismo modo, el que se ha casado con un incrédulo, el matrimonio está ahí, no lo puedes deshacer. Puede haber una convicción, ahí es donde le vamos a llevar los pastores, una convicción a la luz de la palabra de que hizo mal, arrepentimiento al Señor, testimonio público, porque es notorio a la congregación de que eso es parte de su historia, testificar, yo hice mal delante del Señor, y lo veo, y lo entiendo, y pido perdón al Señor. Entonces sí, esa hermana o hermano podría ser incorporado a la membresía. Y desde la pastoral, acompañarle y hacerle ver el tremendo reto en el cual él se ha metido, que es testificar el resto de su vida a un incrédulo en casa. Sí, tenemos que entender también que la membresía es para pecadores quebrantados. Es decir, la membresía no está cerrada a pecadores que tienen un pasado tal vez más fuerte, en experiencias más fuertes de pecado que otros. El pecado nos deja huellas a todos, ¿verdad? Nos deja cicatrices a todos. Algunas son más notables que otras. En este caso, por ejemplo, el que mencionaban de una mujer no creyente que se casa con un creyente. Pero debemos aceptar que esas personas sean miembros de nuestra iglesia, porque no solamente aceptamos a los creyentes que vienen con un historial buenísimo, ¿no? Sino que el lugar debería ser la iglesia debería ser un lugar para cristianos quebrantados, que somos todos nosotros. ¿Ya? Lo decía porque a veces jóvenes observan esto y comentan, bueno, mira, a lo mejor con el tiempo se convierte, ¿no? O sea, que es un tema en ese sentido que si no es muy evidente el arrepentimiento, es como que, bueno, en el fondo, a la larga, todo se nivelará, ¿no? No sé, a ver si no es que yo quiera ser aquí un cortacabezas, ¿no? Como decía, con el sable, ¿no? Pero que, bueno, que a veces es como un poco la excusa, ¿no? Es que es tan guapo, es que es tan bueno. Dice, sí, pero está muerto. Bueno, pero mira, aquel hermano también se desobedeció, pero mira, ¿ves? De vez en cuando viene su mujer a la iglesia, o de vez en cuando viene su marido a la iglesia. Dices, sí, pero... A ver, es como una especie de aviso importante, ¿no? El yugo desigual es un problema para toda una vida y para la hora de educar hijos, y en ese sentido... por eso decía, si realmente la membresía al final y la restauración al final de estos hermanos o estas hermanas que incurren en este pecado de desobediencia y entran en esa situación de yugo desigual, implica una manifestación verdadera de arrepentimiento, y no solamente de arrepentimiento, sino de avisar del peligro de esas circunstancias. Porque claro, bueno, sí, ya lo hice mal en el pasado y ya está, pero bueno, ahora pues me arrepiento, estoy cosechando las situaciones, ¿no? que yo misma me he buscado, ¿no? Pero luego entrar en una membresía con implicaciones a escuelas dominicales, sin que realmente haya una evidencia clara de enseñanza de que realmente el yugo desigual es como dijéramos, un lastre importante a lo largo de toda la vida, no sé si hasta puede ser peligroso en un momento dado, ¿no? Entendiendo que mucha gente que de alguna manera es suave con el yugo desigual siempre señala de que mira, aquel desobedeció y al final su mujer se convirtió. Dice, bueno, no sé, asiste a lo mejor, pero no sé si me explico bien, ¿no?
el peligro, ¿no? de minimizar ese pecado, que bueno, para Israel fue un pecado fundamental y en ese sentido el Señor fue severo, ¿no? Abandona a tu esposa y a tus hijos. O sea, quiere decir que son pecados fuertes, ¿no? En cuanto a esa separación que hablábamos, de que la Iglesia tiene que estar separada del mundo. Entonces, a la hora de que hay hermanas o hay hermanos que ya tienen una edad, que no encuentran, dicen que no encuentran, pero seguro que hay un montón de hermanas y un montón de hermanos que están en esas mismas circunstancias de buscar la pareja adecuada, ¿no? Y va pasando el tiempo y llega un momento que entran en esa cosa de mirar otros ejemplos de otros que han caído en la tentación y han desobedecido, y más o menos su vida parece que no es tan terrorífica, ¿no? Sí. La gracia que nos da una licencia para pecar no ha sido entendida. ¿Sí? Es decir, si nosotros vemos el pecado de otros y ver su testimonio como una licencia que la gracia le ha dado, restauración, vemos eso como una licencia para nosotros pecar. Yo creo que no hemos entendido la gracia. ¿Sí? Una persona que ve el testimonio de otro, ve su pecado, ve que ha sido restaurado, eso nos debería dar, nos debería llevar a glorificar a Dios por ello y darnos también una advertencia de las consecuencias que hay, no una licencia para hacer lo mismo. ¿Ya? Sí, realmente una persona que está en esa situación y se ha arrepentido verdaderamente es una voz de alerta para todos aquellos que están considerando esa posibilidad. Esa persona lleva tan profundo el dolor de haber desobedecido al Señor que es la primera que va a exhortar a aquellos jóvenes que quieren tomar por esa vía. Si hay ese arrepentimiento verdadero porque lo está sufriendo en carne propia, ¿no? El fruto del pecado. En ese sentido, como pastores, vosotros aconsejaríais a estos hermanos o hermanas que han caído en este pecado, que aparte de esa manifestación pública de arrepentimiento, que no quiero que si no me extiendo de más, aparte de esa manifestación pública, dentro de ese ministerio en la Iglesia, sería el de avisar a hermanos y hermanas que se encuentren delante de esa decisión que, ojo, esto es un peligro. Quiere decir que, no sé si sería parte de ese ministerio dentro de la restauración. Bueno, tú te has arrepentido de tu pecado y nosotros estamos convencidos de que hay un arrepentimiento de pecado. Reconoces que tú has desobedecido al Señor, has desobedecido su palabra, pero ese arrepentimiento implica no solamente que no te vas a volver a casar, porque si no ya te vuelves a divorciar y esto va a ser un caos, sino que vas a avisar, no sé si sería parte de ese ministerio pastoral de restauración, vas a avisar a otros hermanos o hermanas que pudiendo caer en el mismo pecado que tú has caído, les avisarás de que es un pecado, es una desobediencia, generará conflictos en tu vida, generará conflictos en la educación de tus hijos. En ese sentido me refiero, sería parte de la restauración ese aviso para que el hermano o la hermana que ha caído en ese pecado tuviese ese ministerio de lo que decías tú, ¿no? de avisar a otros hermanos de la Iglesia del peligro. Sí, para nosotros, más que encomendar al hermano a que haga eso, es una evidencia, un fruto de que su arrepentimiento es auténtico. Cuando hemos visto a ese hermano advirtiendo a la juventud o advirtiendo a alguien que está empezando un noviazgo con esas palabras, para nosotros los pastores ha sido una evidencia de que cuando nos dijo que se arrepentía de aquello era auténtico, porque ahora está advirtiendo a otros. Es fruto de arrepentimiento. Si no, como dices tú, puede quedar solamente en palabras, ¿no? Y lo hecho ya está hecho. Hermanos, ¿qué hacemos con personas que no son miembros, no quieren comprometerse con la iglesia? Vienen, se reúnen aquí, están aquí y empiezan tal vez a chismear, a hacer chismes. Hablábamos de la relación de disciplina con membresía, es decir, la disciplina es para miembros, ¿cierto?, de nuestra iglesia. No podemos disciplinar al mundo. ¿Qué haríamos con aquellos que son visitantes, están aquí, simpatizan, pero están causando división y problemas? ¿Podemos disciplinarlos? ¿Qué hacemos con ellos?
contesto yo. Se les invita a irse, si no les gusta la iglesia y ya está. ¿Se quieren quedar? Bueno, claro, si pensamos en la disciplina solamente como un trámite burocrático administrativo, ¿verdad? Firmo un documento o retiran mi membresía formal, solo se puede disciplinar a miembros. Si entendemos la membresía como participación, comunión, es un sentido más amplio, y de hecho el lenguaje de la Biblia apunta muchas veces en ese sentido. Acabamos de leer 1 Corintios 5, con el tal ni aun comáis. Entonces, creo que es una expresión de pastor Jim Neuheiser, años atrás que le escuché, ¿no? Si está en medio de mis ovejas, es oveja, porque se relaciona con las ovejas y está comiendo de donde comen mis ovejas. Entonces la voy a tratar como una oveja. Probablemente no ha querido comprometerse en membresía precisamente por eso, porque sabe que hay motivos disciplinables en su vida. Está evitando el formalizar su relación, ¿no? Pero la empezaremos a tratar como una oveja y empezaremos a aplicar Mateo 18. Y si no se arrepiente, lo diremos a toda la iglesia. Y exactamente igual como si fuera una oveja más, un miembro más entre nosotros. No tendrá esa membresía formal, pero si está entre nosotros, tiene vida de iglesia y relación con los demás miembros. ¿Alguna otra? No se peleen. A ver. Sí. Cuando hay pecados que perduran, en los cuales no hay arrepentimiento ni voluntad de cambio, y requieren disciplina, ¿qué sucede cuando alguien afirma? O sea, siempre hablamos de la disciplina cuando hay un pecado visible y con cierto... Pero ¿qué pasa cuando alguien afirma no sé, una barbaridad como que la Biblia solo contiene verdad o así cuestiones más doctrinales? ¿Qué hacemos con esto? La borro si quieres la pregunta. Bueno, evidentemente el denunciar algo que afirma la Biblia como no cierto es pecado. Sí, por lo tanto es disciplinable. Si insiste en aquello y no se deja enseñar, si no es enseñable, aquella persona no es corregible, insiste tercamente en decir que aquello que afirma la palabra no es cierto, evidentemente hay que disciplinarlo, hay que llamarlo al orden y no podemos dejar pasar, ¿no? Porque está en contra de la palabra de Dios y básicamente el pecado es eso, ¿no? Ir en contra de lo que afirma el Señor. Sí, podríamos hablar de tres áreas grandes de disciplina. Uno es el pecado manifiesto, otra es la herejía manifiesta y otra es la división, o sea, el atentar contra el orden, contra la unidad. ¿Sí? Serían tres áreas grandes de disciplina. Cuando hay esta herejía y no hay voluntad, no hay arrepentimiento y tampoco hay voluntad de sentarse y poder aprender sobre el tema, o sencillamente te haces el loco o llegas a excomulgarle. También hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que hay personas que no aceptan alguna verdad porque no la entienden. ¿Sí? También es el caso, ¿no? O sea, no entienden, por ejemplo, la elección incondicional, ¿no? Y batallan muchos años quizás con esta doctrina, pero no lo hacen porque estén rebelados contra esa verdad, sino porque no la han llegado a comprender, el Espíritu no les ha iluminado esa verdad, ¿no? Entonces también hay que cuidar un poco esos detalles, ¿no? Y a lo mejor requiere paciencia esa persona, insistencia, enseñarle, volverle a enseñar, hasta que el Señor quiera abrirle su corazón, ¿no? Y que pueda entender esas verdades. Otra cosa es que insista que aquello es absolutamente incierto, ¿no? Que no es verdadero. No que no lo entienda, sino que dice que es falso lo que afirma la palabra. Entonces ya estamos en otra situación. Y por eso es tan importante tener los documentos en orden,
Sí, antes de aplicar la disciplina, porque si niega algo que ya hemos establecido desde antes en una confesión de fe, nosotros podemos decirle a ese hermano, o el que se hace llamar hermano, tú te has comprometido a vivir entre nosotros y a creer estas cosas, ¿sí? Y estás yendo en contra de tu profesión de fe y en contra de tu pacto con esta iglesia también. Por lo tanto, si persistes en esta creencia, es causa de disciplina. Sí, dice Judas 22, a algunos que dudan, convencedlos. El versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Pues volvemos a lo mismo, dependerá la actitud. Si son dudas sinceras, si hay una actitud humilde al mismo tiempo, que hay una dificultad en comprender algo, el trato ha de ser muy distinto. Aquí, fíjate, hablamos de convencer, salvar, misericordia. Otra cosa es, pues, lo que se ha dicho, una herejía persistente, reincidente, consciente, sabiendo además que vas en contra de lo que es la doctrina de la Iglesia. Esto se tiene que tratar porque eso es una gangrena peligrosísima. Otra cosa es algo, mira, yo tengo estas dudas, las expone con confianza a los pastores, a los líderes, busca aprender, entender, ora por ello. Y otra cosa, que él quiere hacer campaña de su visión de la Biblia, eso se ha de atajar rápidamente. Cuando hablaste de no hacer distinciones, después de un proceso de disciplina, esa persona es totalmente miembro con todos los derechos y obligaciones, responsabilidades. Esto, la persona es totalmente restablecido para cualquier cargo en la iglesia, a pesar de cualquier problema, a pesar de que el pecado haya sido un gran pecado. No me he explicado bien. Sí. Se puede entender que aquella persona quizás tenga una batalla toda la vida con aquel pecado. Lo importante es ver que está en la batalla, ¿no? Que está luchando contra esto. Y evidentemente esto implicaría necesariamente tener cuidado qué tipo de asignaciones o de ministerios se le puede dar a aquella persona. Es decir, han quedado cicatrices de su pecado y esas cicatrices son visibles y hay que cuidar la iglesia, ¿no? Porque ese es el mandato que tenemos, cuidar la grey de Dios, ¿no? No significa que seamos indiferentes a su situación pasada, sino más bien que aquella situación nos advierte que aquella persona es proclive o tiene una tendencia que está batallando con ella y que lo vemos batallar sinceramente con esa situación, y entonces más bien le evitamos una tentación a aquella persona poniéndolo en alguna situación, exponiéndolo a caer nuevamente en el pecado. Diría que las exigencias para un rol pastoral o diaconal visible, por ejemplo, son mucho más altas que para un hermano. Puede ser restituido en membresía, restituido a ciertos ministerios, pero un pastor que ha caído en adulterio, por ejemplo, o que hay un fraude fiscal evidente, porque es un ministerio muy visible y de representación y de testimonio al mundo, entonces es posible que quede descualificado por completo. En cuanto a la disciplina, decían que hay que enseñar antes de dar la disciplina, pero creo que también aplica la membresía, ¿verdad? Antes de aplicar la membresía hay que enseñarla. ¿Qué libro se pudiera enseñar, o carta, o parte de la Biblia, o algo temático, expositivamente hablando? Es decir, un tema, exponerlo, o agarrar un libro o carta. ¿Qué recomendación sería a enseñar qué carta, el Nuevo Testamento o Evangelio o libro del Antiguo Testamento? Sí. Los de Nine Marks, ¿no? Que no están en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero están en la librería, ahí, Peter. ¿Acerca de la membresía o acerca de la disciplina?
Yo creo que las cartas a los Corintios, las dos son extraordinarias, porque ahí vemos el concepto de membresía muy claramente. Está hablando de los dones en la iglesia, está hablando de la disciplina en la iglesia, de la excomunión en la iglesia, de cómo aceptar a alguien en la iglesia de nuevo, de las diferencias dentro de la iglesia. Es muy eclesial las cosas de los Corintios. Son teológicas también, pero quizá no tanto como otras, como Romanos, como Efesios, Gálatas. Está hablando de un problema muy concreto, de una situación muy concreta en la iglesia. Está hablando, toca prácticamente casi todo aspecto de los temas peliagudos, complicados dentro de la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que son dos buenas cartas, además una complementa muy bien a la otra. Es como la parte 2, ¿no? Vemos lo que ocurre en una, después se contesta en otra, ¿no? Y se da la solución, ¿no? Yo creo que son dos buenos ejemplos. Insistir en que cada vez que preparamos un sermón tenemos que evaluar cuál es el punto de aplicación eclesial e individual, ¿no? Y evidentemente toda la Biblia nos está hablando del concepto de miembro del cuerpo, del pueblo de Dios. Nos está hablando de santidad, por lo tanto está referida a disciplina y está referida a membresía. O sea, tú tomas el Éxodo, por ejemplo, y está hablando del pueblo de Dios. Tomas Levítico y está hablando también del pueblo de Dios. Tomas Nehemías, está hablando del pueblo de Dios. O sea, cualquier porción de la palabra que tú cojas, puedes darle ese toque, ese matiz hacia lo que significa membresía, lo que significa santidad, lo que significa disciplina, ¿no? Una pregunta más. En cuestión de disciplina, no sé cómo es aquí las leyes, pero ¿se necesita contratar un abogado o algo así para formular los documentos antes de dar la membresía por cuestiones legales de demandas a la iglesia o algo así? De que una persona se excomulgue y esta persona quizá no es creyente y trata de demandar a la iglesia o algo así porque está haciendo algo de racismo o cosas por el estilo. Ajá, ¿qué hacer la iglesia para que no se presente? O si se presentan esas cosas, que esté protegida legalmente como mencionaban. No, en ese sentido tenemos que hacer más cosas nosotros. Tenemos abogados en la iglesia y el tema de documentos legales, ¿no? La mejor arma es la prevención, por supuesto. Estar convencidos de que los hermanos que entran en membresía son verdaderos creyentes. Esa es la mejor arma, la prevención, porque minimizamos la situación de tener que encontrarnos en una disciplina. Y aún si nos encontramos en una disciplina, vamos a esperar la mejor buena voluntad de aquel hermano, si realmente es hermano, ¿no? De decir, si me voy de la iglesia, me voy a ir sin hacer ruido. Entonces, todo el proceso que hemos descrito de membresía y de que la puerta de entrada a la iglesia sea estrecha y la puerta de salida muy grande. Lo que en general las iglesias muchas veces es al revés, ¿no? La de entrada muy grande, sí, venid, que ven más gente, y luego no te dejan salir ni a la de 3, te encadenan. Nuestras iglesias tiene que ser justo al contrario. La puerta estrecha para entrar y bien grande para salir. Alguien dice que se quiere ir, bueno, pues Señor te bendiga. ¿No estás a gusto entre nosotros? Sí. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. 3 preguntas más. 3. En cuanto a esto de la legalidad, por ejemplo, tenemos que estar atentos también, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, aquí en España o en Cataluña ha habido algunos colegios, por ejemplo, católicos aquí en Barcelona, en donde hubieron casos de pedastia, ¿no? Entonces, un poco la ley está exigiendo últimamente que a todos los que enseñan con niños tengan un certificado conforme no tenga ninguna atribución penal. Entonces, ahí tenemos que estar atentos a veces como iglesia también, cuando nuestros maestros de profesores de escuela dominical, todas estas cuestiones, deberemos estar atentos para hacer conforme a la ley, que algún día, obviamente, nunca pase nada, ¿no? Pero debemos, en ese sentido, también estar cumpliendo la ley, en las cuestiones que tenemos que hablar también en un futuro, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, cambio de tema. También quería saber vuestra opinión. Cuando leía el libro de Neymar, de la disciplina en la iglesia, me llamó la atención, hay un apartado, dice, ¿están las demás iglesias obligadas a respetar nuestras decisiones? Es decir, una iglesia ha excomulgado a un miembro, le ha quitado la membresía,
ese miembro va a otro lugar. Me quedó un poco de dudas, en caso de una pregunta también para Giancarlo, ¿no? ¿Cómo funcionáis también ahí en Estados Unidos o en la cultura vuestra, ¿no? Si el miembro va a otra iglesia, allí no toman en cuenta y bueno, empieza de cero, ¿no? Eso también puede pasar aquí en Barcelona. Mira, me voy de la Gracia, me han excomulgado, pues me voy aquí a la esquina que hay otra. Es pentecostal, pero bueno. Pero me voy allí, empiezo de cero. Entonces, ¿cómo manejamos, no? Me dio la sensación que en el libro un poco, es verdad que hay que respetar la decisión de cada iglesia, ¿no? Pero ¿cómo protegemos, no? También ese testimonio. Sí, bueno, cada iglesia es autónoma en ese sentido, cada iglesia local tiene su propio gobierno. Pero nosotros lo que hacemos, al menos en High Point, ahí en Austin, es también colaboramos con otras iglesias de la ciudad. Yo entiendo que en el contexto de España es un poquito diferente estar alineados doctrinalmente a veces en la misma ciudad. En Austin tenemos, gracias a Dios, como yo creo que unas 10, 15 iglesias con las que colaboramos, que estamos en la misma línea doctrinal. Entonces, en ese sentido, en el proceso de membresía, cuando llegamos a la entrevista del candidato, nosotros preguntamos, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿Vienes de una iglesia de aquí de Austin? Si conocemos la iglesia, generalmente hacemos una llamada al pastor para ver que todo esté bien. Queremos saber por qué se está viniendo para acá. Hacemos un poquito de investigación. Es raro que solicitemos una carta explicando todo, pero eso también es una buena herramienta que se pudiera utilizar acá. Pero sí queremos saber si está en otra iglesia, qué es lo que lo trae acá. A veces son razones sencillas, como no, es que aquella me queda muy lejos, me he mudado y estoy más cerca de esta y bueno, voy a poder servir mejor acá y está bien. Y como decía David, eso también te permite tener la puerta un poquito más abierta atrás. Es decir, si otro hermano tal vez no está de acuerdo con, no sé, o no le gusta la música en High Point, si nosotros decimos, hermano, está bien, comprométete con aquella iglesia donde tal vez vas a servir mejor y vas a comprometerte más. No somos celosos en ese sentido de que somos la única iglesia en Austin que tiene sana doctrina, ¿sí? Colaboramos juntos. Pero en ese sentido, volviendo a tu pregunta, yo creo que cada iglesia local al final es la que deba tomar la decisión. Nosotros nos hemos encontrado con casos donde el candidato a membresía tiene su versión y tal vez viene de una iglesia que no conocemos muy bien y esa iglesia tiene otra versión acerca del candidato. Entonces se vuelve ahí una conversación entre el candidato, la otra iglesia y los ancianos. Finalmente presentamos el caso a la iglesia para decidir qué hacer en cuanto a esa persona, pero hay una investigación previa y en última instancia es la iglesia local la que debe decidir a quién acepta en su membresía. Buenas, yo quería comentar un caso real y que es muy cercano a mí. Conozco una persona que se ha hecho miembro de una iglesia, ha firmado el pacto, ha aceptado la doctrina. Se puede decir que la iglesia es una sana doctrina como la de aquí. Ese miembro está en el liderazgo, digamos, de la iglesia, está enseñando, pero él mantiene y sigue diciendo, sigue creyendo que su ministerio más fuerte es el de sacar demonios. Aunque te rías, es verdad. Primeramente, dos preguntas. ¿Qué se ha hecho mal? Que creo que lo sabemos, es una gran gangrena, como decía Javier. Y segunda pregunta, ¿qué paso toca ahora? Que esto ya está hecho. Los demonios para Jairo. Esta persona ya ha sido aceptada como miembro y participa en ministerio. Ha firmado el pacto y está en el liderazgo, está enseñando. Claro que se trata de... Al tema este del ministerio que él tiene, no lo sabe todo el mundo. Pocas personas, o sea, lo tiene oculto para sí, pero no tiene ningún problema en que sacar la conversación y si tú lo preguntas, él lo mantiene que es su fuerte y que él tiene mucha experiencia en ese sector, digamos, espiritual de sacar demonios. Ya. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Porque por una parte lo que entiendo es que la persona, digamos, no está haciendo publicidad, digamos, entre comillas, a eso que él llama un don que tiene, ¿no? Sin embargo, la iglesia está expuesta
a aquella persona. O sea, esta persona puede en cualquier momento llamar a otro y comentarle su perspectiva que tiene sobre este asunto y quizás convencer o engañar a otra persona con respecto a esto, ¿no? Entonces yo diría que hay que hacer un trato con esa persona para evitar que tenga esa posibilidad e insistir mucho en un discipulado consistente con aquella persona para que pueda entender lo que la iglesia entiende al respecto de este tema. Y ese es un trato pastoral, ¿no? Hay que hacerle, digamos, una especie de seguimiento, de tratamiento, para devolver un poco los mismos términos que ellos utilizan, para que él pueda entender esos principios que como iglesia defendemos, ¿no? Sí. Puede llegar el momento en que él se rehúse y rechace y se rebele contra lo que los pastores están enseñando. Entonces ya pasamos a otra instancia que es diferente, ¿no? Tengo una duda. ¿Él informó de esto a la iglesia y a los pastores cuando solicitó membresía? No es algo que lo tiene muy oculto, digamos, ¿no? Poquísimas personas deben saberlo de su iglesia, no lo sé. Me imagino que si lo hubiera sabido el pastor o el grupo de líderes, no hubieran aceptado que él firmara eso. Claro, ha habido una ocultación. Ahí está. Porque si es su fuerte, si es su mayor don, en una entrevista de membresía se te pregunta explícitamente en qué facultades puedes servir en la iglesia. Entonces podría haber dicho, yo expulso demonios de maravilla. Cuando queráis. O sea, que creo que ha sido un poco cuco, ¿sí? La expresión se entiende, cauto, y se ha callado. Ahí está, porque él sabe que su iglesia, su doctrina no acepta eso. Entonces yo entiendo que ahí, si los pastores tienen una doctrina como, bueno, podemos decir como la nuestra, están afianzados en la sana doctrina, tienen una confesión de fe y ha habido una ocultación, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que los pastores tendrían que llamar a consultas a este hermano. Es más, creo que los pastores y ancianos, no sé si saben de ese tema, no sé si lo sabrán, pero él ha sido cauto, como dices tú, no lo lleva él solo dentro suyo, digamos, como un fuerte, pero en el cual cree y el cual sabe que es su fuerte, claro que sí. Claro. Bueno. Sí, es como el que dice soy músico, pero no dice qué instrumento toca. Yo toco el piano o toco la guitarra, no lo dice, ¿no? Sí, no ha hecho la declaración de renta en su momento y ahora le puede caer un palo. Como dice Jairo, hay razón para tener esperanza en que haya un discipulado, en que haya una corrección. Ahora Jordi me recordaba un libro de Editorial Peregrino, David Paulison, Encuentros de Poder, que explica nuestra visión sobre la demonología, ¿no? Y coger ese libro, sentarse con él, leerlo juntos, hacer un estudio, y hay esperanza a que cambie su actitud, cambie su forma de pensar. Si no es así, como decía Jairo, ya pasamos a fase 2. Un exorcismo. Sí, un autoexorcismo. que podría ser relegado de su ministerio de enseñanza, aún continuando la membresía, relegado de ese rol de enseñanza, porque cuando ponemos a alguien a enseñar al frente, nos está representando. Y puede haber una enseñanza formal en que tienes escrito lo que vas a decir, pero hay una enseñanza más cotidiana, hay conversaciones de pasillo, hay turnos de preguntas, ese tema saldrá en cualquier momento, ¿no? Entonces nos está representando mal. Sí. Sí que es cierto que ese caso tiene una peculiaridad, que aunque hables con la persona, si quedan raíces dentro, acepta delante del pastor algunas cosas, pero luego cuando algún hermano le dice, mira, me está pasando esto con mi marido, ve gadarenos por todos lados y es complicado. Es la típica persona que ve espíritu de rebeldía, espíritu de esto, espíritu del otro, en vez de llamar las cosas por su nombre, como que es pecado. Pero bueno, si es que yo tengo casos así, yo al ex-pentecostales, exorcistas, tenemos un don todos, lo teníamos. Qué lástima que nos hemos vuelto menos espirituales ahora. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando vemos Mateo 18, el orden que se establece para la disciplina,
puede llevar un tiempo muy extenso, desde la parte más personal hasta la parte pública. Yo tuve el caso personal que nos lastimó mucho. Claro, la inexperiencia permite que pasemos por baches muy feos, de que lo que se trataba era una persona muy cercana a los ancianos, pues estaba siendo desleal, traicionando y hablando mal de yo pienso diferente de esto, pero no se lo digas, yo un día iré a hablar con él, y temas muy similares. Cuando llegan a ti, la cosa no es un pecado que afecte en cuanto a su testimonio, sino que está afectando ya a hermanos que empiezan a dudar del ministerio, de muchas cosas, que al ser nuevos se están confundiendo. Entonces, igual si ese tipo de pecado se extiende en su disciplina, en vez de afectar a un grupo de 2, 3, acaba afectando a un grupo de, como pasó, de unos 15, 20. Y es conveniente quizá que ese tipo de pecados, en cuanto lo sepamos, aparezcamos el domingo y digamos, bueno, hermanos, ven que no está ya fulano, pues porque es que si no lo hago así, si no lo hacemos así, a lo mejor empieza a hacer mella dentro de la congregación. ¿Es posible dar un paso más rápido en cuanto a excomulgar a alguien? ¿O tenemos que siempre seguir ese lento proceso, paso a paso, independientemente del caso que sea? Bueno, primero que nada, por eso es también importante ver que cada marca de las que hablamos está relacionada una con la otra. Es decir, en este caso, la importancia de tener una pluralidad de ancianos para pensar en temas tan difíciles de disciplina como estos. Una sola persona no es basta para pensar en casos de disciplina complejos. Por otro lado, el proceso que vemos en Mateo 18 no es un proceso en sí que debamos llevar mecánicamente. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos principios en Mateo 18 y el principio ahí es mantener el círculo lo más pequeño posible. Si se arrepiente uno a uno, gloria a Dios, has ganado a tu hermano, dice ahí. Por otro lado, tenemos pasajes como en Tito, donde habla de la persona que causaba divisiones. Ahí no te dice, bueno, ve, dile tú primero y luego escala nivel 2, sino dice, a ese hay que confrontarlo, y te dice 2 pasos ahí. Si vas a 1 Corintios 5, con el hombre que dormía con la mujer de su padre, sácalo ya, ni siquiera, no hay pasos que seguir. Entonces en la Escritura vemos, más que pasos, vemos principios de cómo tratar cada uno de las cosas que vemos en nuestra iglesia, y ahí es donde ocupamos una pluralidad de ancianos que nos ayude a pensar con sabiduría cada caso y cada persona en particular. Como decía Jairo, Como decía Jairo, el principio de la discreción y de mantener ese pecado en el nivel más íntimo posible es lo que vemos en Mateo 18, porque el propósito es ganar al hermano. Si leemos el contexto anterior en Mateo 18, vemos la parábola del buen pastor que va a buscar la oveja, ¿no? Y enseguida dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, te está poniendo a ti en el lugar del buen pastor que va en rescate de la oveja. Queremos ganarlo, entonces vamos a mantener ese pecado en el nivel más discreto posible. Si a solas te escucha, has ganado a tu hermano, ¿no? Si con 2 o 3 escucha, le has ganado. Pero es cierto, como dice Giancarlo, que hay pecados que ya son públicos. O sea, directamente pasamos de nivel 0 a nivel 4. Pero ya son públicos, son evidentes. Hemos destituido a un líder de su lugar. La congregación empieza a preguntarse. No hay más remedio que explicar qué ha pasado, ¿no? O tal hermano ya no está. Hay situaciones que nos empujan a avanzar directamente a ese nivel de comunicarlo a la iglesia. Sí, hay una herramienta que es muy importante, que está relacionada con la membresía. Y es que debemos cultivar una membresía muy madura, que sean nuestros ojos y nuestros oídos. Nosotros no vamos a poder llegar a todo el mundo, es evidente. Pero si hay una membresía que es madura y que puede escuchar aquellas versiones de esas personas, evidentemente van inmediatamente a comentarlo con los pastores y nos ponen alerta y no dejamos que la situación vaya más, ¿no? Si la membresía no es inquieta respecto a esto, pues va a dejar que la cosa vaya rodando y la bola de nieve vaya creciendo y a lo mejor viene y nos aplasta a todos, ¿no? Entonces es muy importante enseñar a la membresía lo que significa ser miembro. Es el cuidado de todo el cuerpo, ¿no? Aún los miembros más pequeños de nuestro cuerpo ayudan a cuidar a todo el cuerpo. Y esa es la función del miembro.
Y hay que insistir mucho en eso, ¿no? Que la membresía no es firmar un documento y figurar en la lista, ¿no? Es hacer el papel de miembro. Javi, ¿quieres agregar algo más? Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al fin de este día y quisiera que termináramos cantando el himno que cantamos en la mañana y después de eso se darán instrucciones para la cena.